Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a hacer un video relativamente breve tratando de incorporar otro punto que suele ser poco tratado en la bibliografía y aparece en los proyectos reales, y cuando aparece nos genera usualmente algunas inquietudes sobre cómo resolverlo, ¿sí? Me refiero en este caso a cuando en nuestros proyectos, básicamente estamos hablando de estructuras de hormigón armado, se presentan por requerimientos de arquitectura la necesidad del pasaje de conductos o dejar huecos importantes en las vigas y el efecto que tales huecos o pasajes generan en la resistencia de la viga y cómo desarrollar el proyecto y el armado de esas zonas en cuestión para que no se generen eventualmente patologías o efectos indeseados. Entonces este es el tema que vamos a tratar. Creo que es un tema no muy frecuentemente tratado en los libros. Los reglamentos lo mencionan. Vamos a hacer alguna mención, algún código que hace alguna referencia, pero usualmente tampoco es tratado. Si bien siempre tenemos el camino de abordarlo mediante el método de bielas y tensores, que es general, como ya lo saben, el método tampoco es de tan simple aplicación. Entonces, desde el punto de vista del proyecto práctico, cuando requerimos resolver diversos problemas con una cierta agilidad, el enfoque sobre expresiones que nos brindan autores que han realizado investigaciones con consenso suele ser muy útil para afrontar este tipo de elementos. Bueno, vamos a continuación a desarrollarlo. Pero antes de comenzar con el tema, voy a robarles nada más que 10 segundos. Primero agradezco a quienes han hecho aportes voluntarios al canal y ya los he mencionado en un video previo. Se los agradezco, sé que no es fácil y lo han hecho y lo valoro. Para la comunidad, que ya somos cerca de 4.000 amigos que se interesan por el canal y una buena cantidad que no están suscriptos pero también suelen visualizarlos, si alguno de ellos que no ha podido realizar alguna colaboración, por mínima que sea, al canal, considera que vale la pena apoyarlo, les dejo la cuenta de Mercado Pago con el alias que pueden visualizar, y si acaso lo hacen les pido que me remitan a mi correo que figura en otro video. Se los voy a agregar al pie luego, mi correo personal, y les enviaré algún material técnico a modo de gratificación por el gesto y valorando lo que han hecho. Desde ya muchas gracias a aquellos que puedan y a aquellos que no puedan, lo mismo gracias por interesarse en los videos y en el canal. Comenzamos entonces. Usualmente se presentan este tipo de requerimientos arquitectónicos de huecos para pasar instalaciones, tuberías u otras situaciones en diferentes sectores de las vigas. Acá vemos algunas imágenes de un texto clásico del Leonhard, el profesor Leonhard, el tomo 3 de sus libros que son invaluables, muy antiguos pero invaluables, con croquis de esquemas y situaciones y propuestas de armado que aún siguen vigentes. Acá vemos una foto de una obra que presenta esta situación en muchas de sus vigas, ¿sí? En donde los huecos tienen dimensiones relativamente importantes frente a la dimensión de la viga. Ya veremos que los huecos se clasifican en función de sus dimensiones respecto de la viga. Entonces, en ocasiones tenemos que enfrentar este tipo de situaciones en nuestros proyectos y la pregunta es, ¿podremos tratar a la viga como un elemento continuo ignorando el hueco, asumiendo un comportamiento de mantenimiento de secciones planas?
Podemos hacerlo fuera de las zonas cercanas a los huecos, siempre y cuando el hueco sea de reducidas dimensiones, pero en la zona cercana al hueco, el flujo de tensiones se va a perturbar. Y entonces es necesario hacer un estudio un poco más detallado para poder luego determinar cuál es el esquema de armado adecuado para esa zona de la viga. Más allá de otras circunstancias que vamos a hablar también con respecto a la verificación bajo cargas de servicio. Por supuesto que un enfoque siempre adecuado sería el método de bielas y tensores, pero no es tan simple. Vamos a ver entonces expresiones y enfoques alternativos a este método para aplicar en el diseño de dichas zonas, con esquemas de armado factibles. Solamente voy a hacer una referencia de códigos, esta puntual. Según el código ASI 314-2016 nos propone dimensiones máximas y ubicaciones factibles de ductos y tuberías en vigas con este esquema que les estoy presentando, ¿sí? Entonces, donde como se ve, si la viga tiene una altura total H, en el caso de conductos rectangulares o circulares, la altura no puede ser mayor que H sobre 3. Con respecto a las dimensiones del hueco, si es circular, también el diámetro tiene que ser menor que H sobre 3. Si son varios, distancias mínimas entre huecos sucesivos. Esto es esquemático, es indicativo nada más para tomar una primera determinación si es que podemos definir dónde pasa el mismo. Por supuesto que el criterio nos indicaría que si es una viga continua o es una viga simplemente apoyada con cargas uniformes, trataríamos de ejecutar el hueco en la zona cercana al centro de la luz, ¿sí? Bajo el nivel del eje neutro, siempre bajo el nivel del eje neutro, porque es la zona donde el corte va a ser o nulo o muy bajo y el momento flector no va a ser complejo a tomarlo con el par de fuerzas de compresión en el hormigón y de tracción con las armaduras internamente. Estos son ensayos que se ejecutaron con esta tipología, con una ménsula, con una carga concentrada. En el esquema A, una viga maciza. En el esquema B, una viga con huecos tanto circulares como cuadrados cercanos al apoyo, donde la fisura de corte pasa por fuera del mismo. En el esquema C, ya el hueco interviene en la sección de corte y por lo tanto debilita la sección, y en D ocurre lo mismo, ¿sí? Entonces en C y en D hay incidencia del hueco ejecutado en la resistencia cortante de la viga. Se puede hacer una clasificación de los huecos en función de la dimensión relativa a la viga. Usualmente podemos mencionar que si las dimensiones del mismo son menores que 1/4 de la altura de la viga, el hueco sería de dimensiones pequeñas. Y la viga podríamos seguir analizando qué se comporta si es una viga esbelta, manteniendo las secciones planas luego de aplicar las cargas, hipótesis de Bernoulli-Navier. Abajo vemos la deformada, ¿sí? Que es compatible con una viga que carece de los mismos. Si por el contrario las dimensiones del hueco son mayores, esta situación va a afectar en mayor medida el flujo de tensiones y acá el planteo en esa zona del mantenimiento de las secciones planas ya no va a ser razonable, ¿sí? Y también va a haber una afectación respecto de la rigidez de la viga y va a tener una incidencia sobre las flechas seguramente. Entonces tenemos las dos situaciones. Para ambas situaciones, huecos de menores dimensiones o de mayor dimensión, hay eventualmente métodos alternativos de análisis. Vamos a mencionarlos brevemente. Como les dije anteriormente, ante la presencia de huecos, una de las cuestiones que tenemos que analizar también
es para el nivel de cargas de servicio las flechas que podemos esperar, ¿sí? Entonces, para esto, si bien no hay demasiadas referencias, podemos tomar en forma conservadora la inercia fisurada de la viga para calcular el momento de inercia adecuado en la evaluación de las flechas. Como ven, la rigidez de la viga, en la medida que el hueco cobra mayor tamaño, se ve afectada. Estos son ensayos de dos vigas totalmente semejantes en cuanto a la armadura y geometría, calidad del hormigón, pero una es maciza y la otra tiene un hueco de dimensiones preestablecidas. Entonces se visualiza el esquema de fisuración y se observa que en la zona cercana al hueco se altera el patrón de fisuras. Esta es una viga con un hueco de dimensiones considerables incorrectamente armada, donde se presenta una falla prematura a izquierda y derecha, en la zona abajo a izquierda y arriba a derecha, para una carga menor a la de falla por flexión, por un armado inadecuado. Entonces, la zona ideal, como mencioné, para los huecos, si es que podemos seleccionarla, es la zona central. El hueco que te debería quedar a una altura HC por debajo del eje neutro, como vemos en el dibujo. Hay una mención de investigadores que han tratado este tema que nos mencionan que la incorporación de una gran abertura en la zona de flexión pura, o una abertura, digamos, no afectará la capacidad de momento siempre que la altura del cordón comprimido sea mayor o igual que la altura del bloque de compresión último. La falla e inestabilidad del cordón de compresión se evite limitando la longitud de la abertura. HC es la altura del hormigón comprimido, que la podemos estimar en forma aproximada según esa expresión. Entonces, HC deberá ser mayor o igual que el valor de A. En el caso de secciones más relevantes, los huecos, se tiende a producir, si está adecuadamente armado, una plastificación en las zonas nodales, en los comienzos del hueco, en la zona inferior y superior, una rotación en el punto 1, 2, 3 y 4, y una plastificación generándose la falla como la visualizamos aquí en la foto, en ensayos. Para abordar este tipo de elementos hay que desarrollar un análisis particular y un detallado adecuado de la armadura, como vemos en la propuesta abajo de la foto. Ambos, foto y dibujo, lo tomé del libro que hemos desarrollado con mi colega y amigo el ingeniero Hugo Donini, en el libro Introducción al cálculo de hormigón estructural, cuarta edición del año 2022. En él pueden ver cuando menos 3 métodos de enfoque de este problema y 2 ejemplos de aplicación concretos numéricos con el detallado y armado. Cuando entonces tenemos presente que se ejecuta una abertura en una zona determinada de una viga solicitada a flexión y corte, la abertura deberá estar encerrada por armadura. Los datos de ensayos de distintos investigadores nos indican que la viga puede fallar en principio de 2 modos diferentes. Cada uno con un nombre se lo identifica de una forma particular. A izquierda tenemos el modo de falla tipo viga y a derecha tenemos el modo de falla tipo reticulado. En el modo de falla tipo viga, la viga falla teniendo una pérdida de resistencia por el hueco, pero como si fuera un elemento único. La fisura cruza el hueco, o sea, intercepta el hueco. En el modo de falla tipo reticulado se generan 2 fisuras, trabajando el elemento superior y el inferior como elementos individuales. Entonces, abordando el primer método, el modo de falla tipo viga, tenemos que el valor del esfuerzo de corte tomado por el hormigón B sub C surge de tomar el área neta de hormigón según la ecuación que conocemos. Un BC es igual a un sexto de raíz de F'C, BW es el ancho,
D0 es el diámetro del hueco y D es la altura útil de la viga. ¿Sí? D0 es el diámetro del orificio. Y la armadura a colocar en la zona del hueco será B sub S igual a B por FI sobre S por dB menos D0. Por supuesto que BC más BS es BN. BN por el factor de reducción debe ser mayor o igual que B última en la sección. Este sería el croquis de armado. Ahora vamos a ver una generalización con la fisura supuesta a 45 grados. Si acaso colocamos armadura en diagonal también, que es usual hacerlo, entonces tendríamos para BC la misma expresión y para BS tendríamos que sumarle el aporte de la armadura diagonal A sub D por FI por el seno de alfa. ¿Sí? Entonces, usualmente se hace para controlar el crecimiento de fisuras y podemos considerarlas a las mismas para tomar parte de B sub S. Entonces tendremos la parte, el primer término que es la armadura de estribos y el segundo término que es la armadura inclinada, con un ángulo alfa. Este sería un esquema de armado general en una sección así, donde hay estribos largos en la zona cercana a la cara del hueco a ambos lados y estribos cortos en la zona superior e inferior del hueco, con la armadura diagonal para controlar la fisuración. Nuevamente este croquis lo hemos tomado del libro que tenemos con el ingeniero Hugo Donini. Creo que está en el tomo 1, son 2 tomos. El otro modo de falla es el modo de falla según reticulado. En este caso el tipo de falla se genera originado en la formación de 2 fisuras diagonales independientes, una por encima de la abertura y otra por debajo de la misma. Cada sector se comporta en forma independiente, en forma semejante a una estructura reticulada, y cada sector requiere entonces de un tratamiento independiente para su diseño. El momento flector se toma a través de un par de fuerzas. En la zona superior, si es momento positivo, tendremos la componente de compresión en el hormigón, la resultante de compresión en el hormigón C, llamada NU sub T, y en la cara inferior la resultante de tracción T, que está básicamente la responsable de la misma es la armadura que cruce esa sección, NU sub B. Y a su vez el corte aplicado en la sección se puede distribuir entre los dos sectores en función de sus áreas. BU sub T es la zona superior y BU sub B es la zona inferior. Entonces, ¿cómo podemos evaluar NU sub T? NU sub T sería el momento último en la sección dividido D menos A sobre 2, el brazo de palanca, ¿sí? M sobre Z. Y a su vez es igual a NU sub B, si no hay flexión, si no hay esfuerzo axial en la viga. ¿Sí? Entonces NU sub T y NU sub B lo podemos evaluar en forma simple. Acá tenemos una viga semejante, el hueco está en la sección B, tenemos un esfuerzo MU de momento flector y un esfuerzo de corte B sub U. El valor entonces, como les comenté, el esfuerzo de corte B sub U se distribuye en función de las áreas. Si el área superior es AT, BU por AT sobre AT más AB es la parte que le corresponde al sector superior y lo restante, el corte que le corresponde BU sub B a la zona inferior es BU menos lo que toma BU sub T. ¿Sí? De esa manera se puede diseñar ambos elementos, superior e inferior a corte. Acá vemos un ejemplo donde tiene cargas en los tercios, PU 50 kN, la viga tiene 25 centímetros de altura por 12,5 centímetros de ancho, 1,60 m entre apoyos, y solamente hice el número para mostrarles la aplicación de la distribución de corte. BU sub T en este caso sería igual a BU sub B porque ambas áreas son iguales, es igual a BU por AT sobre AT más AB, sería 50 por 85 por 125, es el área superior, sobre 2 veces el área, porque son iguales.
nos da 25 kN naturalmente. Son áreas iguales, el esfuerzo de corte se divide en dos componentes iguales. A su vez, como hemos decidido colocar armadura diagonal, la armadura diagonal que hemos colocado se puede calcular con la expresión que vemos, en función de la cual surge que podemos cubrirla. La armadura diagonal serían las barritas que están en el centro del sector superior e inferior, paralelas, 2 barras del 8 en cada caso, en este caso, para una viguita de dimensiones pequeñas. Se cubre con 4 barras de 8 milímetros, es una viga de dimensiones reducidas. Entonces, para no extendernos más, existen alguna alternativa más, que no lo planteamos para no extendernos más en el video, lo pueden encontrar en el libro que les mencioné. Estos son situaciones bastante comunes de tener que enfrentarnos. No necesariamente tenemos que resolverlo de una forma absolutamente subjetiva, sino que hay herramientas, más allá del método de bielas y tensores, como para hacer un análisis racional. Y las expresiones que vimos dentro del campo de aplicación nos pueden ayudar a definir el detallado y armado adecuado de la viga en las zonas afectadas. Bueno, con esto los dejo, gracias por su compañía.